la nube. Muy buenas noches nuevamente, mis queridos jovencitos. Hoy nos toca ver el último tema del libro que titula Las referencias bibliográficas, ¿ya? Es un tema bastante interesante. Me imagino que en el colegio ustedes también han utilizado este tipo de referencias cuando han hecho trabajos de investigación. Seguro que citaban la bibliografía, ¿no? Las referencias bibliográficas precisamente están referidas a eso, a ver qué bibliografía hemos utilizado. Entonces vamos a compartir pantalla y aquí tenemos las referencias bibliográficas. ¿Ya? Les decía, es un tema bastante bonito, es un poco complejo, sí, porque muchas veces no estamos acostumbrados a conocer otras técnicas, otras formas, entonces otras normas especialmente, y por ese motivo a veces ponemos como sea, ¿no es cierto? Sin embargo, es bueno conocer para no tener problemas, ¿ya? A manera de introducción, vamos a decir que toda investigación siempre está basada en fuentes de información. Es decir, nosotros para cualquier investigación tenemos que recurrir a fuentes, a libros, revistas, incluso periódicos. Ahora que hay el Internet, por ejemplo, podemos ir a espacios en el Google, podemos visitar muchos sitios en el Google que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Es difícil a veces desarrollar una investigación con poca bibliografía. Nuestra investigación es muy pobre cuando solamente utilizamos uno o dos libros nada más. Es mucho mejor ampliar nuestros conocimientos a través de las fuentes de información, ¿ya? Estas fuentes de información brindan conceptos, ideas o datos e ideas que fueron desarrolladas con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros podemos percibir en libros, en revistas, en folletos, en sitios, etcétera, son trabajos desarrollados por otras personas que les gusta la investigación y que suben. No por ello, todo lo que está, por ejemplo, en el Internet, todo lo que está en Google, es valedero. Nosotros tenemos que ver las fuentes, ver a los autores, ¿ya? Para basarnos. Para lograr este propósito se emplean normas que son patrones o modelos a seguir para describir e identificar de forma abreviada cualquier tipo de documento y localizarlo posteriormente sin mayor dificultad. Es decir, jovencitos, nosotros cuando citamos libros, no solamente es para que nosotros conozcamos y sepamos de dónde hemos sacado algún dato, sino también para que las personas que van a revisar nuestros trabajos se remitan a esos libros. Puede darse el caso de que esa investigación, ese dato que nosotros estamos citando en el libro, sea importante y sea destacado, y entonces por ese motivo es que las personas que están revisando digan, ah, caramba, qué interesante esto. Entonces ellos van a la fuente. Y muchas veces, jovencitos, especialmente, yo he revisado muchas tesis, he sido tutora de tesis también, y especialmente en la revisión de tesis, jovencitos, muchas veces vemos que hay personas que citan un montón de fuentes, pero en el texto, en el desarrollo de su trabajo, apenas están dos o tres, ¿no? Eso es hacerse, engañarse a sí mismo, ¿no? Existen diferentes normativas para la elaboración de la bibliografía. Y esto es importante, jovencitos, conocer, ¿ya? Las normativas. Una de ellas es el estilo norma o estilo o norma APA.
Es muy usado, jovencitos, en psicología, en educación y ciencias sociales. Yo he trabajado muchos años en la carrera de ciencias de la educación y nos hemos pasado 100% en esta norma APA, ¿ya? Es la casi todas son fáciles, difieren en una u otra cosita, nada más. Les voy a decir también las diferencias que puede haber, ¿ya? También el estilo Harvard, que es empleado en física, ciencias naturales y sociales. Esta es otra norma. Estilo Chicago, que se aplica en historia, humanidades, artes, literatura y ciencias sociales también. Aunque ahora en literatura, en humanidades propiamente dichas y ciencias sociales, si uno tiene que escoger entre APA y Chicago, prefiere APA. Es mucho mejor APA, ¿ya? Y tenemos la norma Vancouver, que esa es la norma que ustedes van a utilizar, pero pues hasta que ya más no puedan, que utilizan fundamentalmente en el ámbito de la biomedicina. ¿Ya? Esta norma ustedes tienen que saber al dedillo. No es difícil, jovencitos, no es difícil. Es fácil, solamente hay que tener orden y también un poco de memoria, saber qué viene después, autor, título, después edición, editorial, etcétera. Todos esos detalles uno tiene que saberlos para no cometer errores. Entonces, en esta unidad se van a describir las normas Vancouver con el objetivo de que se logre adquirir los conocimientos necesarios para efectuar la adecuada y correcta referencia bibliográfica que deberá ser incluida al final de los informes y trabajos prácticos. Ustedes tienen que utilizar esta norma. Seguramente ustedes van a tener clases tanto teóricas como prácticas. Obviamente que las prácticas tienen mucho más puntaje, ¿no es cierto? Sin embargo, lo teórico también vale. Una investigación, pueden hacer una investigación sobre una enfermedad, sobre, por ejemplo, este virus que nos está causando tanto dolor de cabeza y que cuando ya pensamos que está por terminar, empieza otra ola y no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Entonces, necesitamos recurrir a fuentes, ¿no? A referencias bibliográficas en nuestros informes y trabajos. Un trabajo sin fuente bibliográfica, mis queridos jovencitos, no tiene ningún valor. No. En el colegio los profesores hacen muy mal en recibir trabajos de investigación sin bibliografía. Porque, ¿dónde está la investigación? Todo lo que está en esas hojas, ¿acaso es propio del estudiante? No, se ha basado en algo, está consultando algo, está dando a conocer nuevas ideas en el trabajo de investigación que no le pertenecen. Entonces es necesario citar la fuente, ¿ya? Entonces esto es muy importante, jovencitos. Ustedes tienen ya que acostumbrarse a, desde un principio, Dios ha de querer que van a ingresar a la carrera, tienen que acostumbrarse a utilizar estas normas, estas referencias bibliográficas. Vamos a conocer un poco de la historia. Estas normas reciben el nombre de Vancouver porque un grupo de editores de revistas, miren cómo es, ¿no? Las cosas surgen a veces porque tienen que surgir. Un grupo de editores de revistas biomédicas se reunieron por primera vez en Vancouver, en Canadá, en el año 1978.
A veces es bueno también conocer las fechas, los años. A veces nos preguntan en el examen, ¿qué años se reunieron? Ay, Dios mío, ¿cuándo fue? Todos estos detalles hay que conocer. ¿Por qué viene el nombre de Vancouver? Porque un grupo de editores de revistas biomédicas se reunieron en Vancouver por el lugar para establecer el estilo, un estilo informe para uniforme para el formato de artículos enviados a sus revistas. O sea, ellos seguramente pues les costaba muchísimo reconocer las fuentes, seguro que no había una uniformidad en las referencias bibliográficas de las personas que mandaban sus artículos, o quizás a veces ni siquiera mandaban con una referencia bibliográfica. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que uniformar el formato de los artículos, incluyendo el formato para referencias bibliográficas. Cómo tienen que mandar, cuánta cantidad de hojas, en qué letra, todo lo que, eso es uniformar, hijitos, para que los artículos ya vayan bien hechos, bien elaborados, cosa que los correctores, que así se llaman los que revisan estos artículos, lean que está revisado y ya pase a publicación nomás, ya no tengan ellos que arreglar la parte formal, la parte del estilo, etcétera, ¿ya? Entonces, estas normas se publicaron por primera vez en 1979 y fueron redactadas por la Biblioteca Nacional de Medicina. Fíjense cuán importante habían sido estas normas. Fueron redactadas por la Biblioteca Nacional de Medicina. Y no solamente se ha quedado en Canadá, ha pasado fronteras y en todas partes, jovencitos, en todas partes se utilizan estas normas en el área de medicina. El grupo Vancouver creció, evolucionó y se convirtió en el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que quiere decir CIER, ¿ya? CIER, Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Esto también es importante saber, que se ha publicado, que ha publicado varias ediciones de los requisitos uniformes para manuscritos enviados en revistas médicas. Este comité se ha ocupado de dar a conocer a todo el mundo cómo deben ser las referencias bibliográficas que se envían a las revistas biomédicas. El estilo de presentación de los requisitos uniformes, o sea, este estilo Vancouver, se basa en su mayor parte en el estilo estándar del American Standard Institute, que ha sido adaptado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos para su base de datos. O sea, no ha sido un chiste, no ha sido, ya haremos así y punto. Ha trascendido de tal manera que estas normas han sido aceptadas y están siendo utilizadas a nivel mundial, internacionalmente. ¿Ya? Vamos a ver ahora la bibliografía y las referencias bibliográficas. Ustedes saben, cuando hemos visto grafemática, por ejemplo, hemos visto también un poco de la etimología de las palabras, ¿no es cierto? Aquí vemos la palabra bibliografía proviene de dos vocablos griegos. Biblión, que significa libro, y grafein, la P se pronuncia como F, grafein, que quiere decir descripción y etimológicamente la descripción. Eso quiere decir, ¿ya? Grafein quiere decir descripción. Biblión, libro, y grafein, descripción. Entonces, etimológicamente, la bibliografía trata de la descripción de libros.
pero este término tiene varias acepciones y no significa siempre lo mismo para todos los autores, ¿ya? O sea, cuando hablamos de descripción podemos darle muchas connotaciones. Descripción de libros, tengo que hacer un resumen contando de qué trata, ¿no? Entonces, por eso que no todos entendemos de la misma forma a lo que se está refiriendo, ¿ya? Así, para Grafton, bibliografía es la técnica que permite reunir, describir y clasificar las obras publicadas en un periodo determinado. Este señor entiende por bibliografía esto: describir, reunir, describir y clasificar las obras publicadas en un periodo determinado. También bibliografía es la lista de obras y documentos en general que se han consultado para el estudio de un tema, para preparar una ponencia, para escribir un capítulo de un libro, un artículo y otros fines que se anexa a dicho trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente cuando nosotros tenemos que hacer una investigación, presentar un tema, explicar, exponer, necesitamos citar fuentes. ¿Y a través de qué vamos a citar las fuentes? A través de la bibliografía. ¿Qué bibliografía hemos utilizado? ¿A quiénes hemos consultado? ¿Quiénes son las personas que nos están apoyando con sus ideas en nuestro trabajo? Para la Internacional Estándar Organización, ISO, referencia bibliográfica es un conjunto de datos suficientemente preciso y detallado como para permitir la identificación de una publicación o parte de una publicación. Fíjense, difiere un poquito, pero no del todo, ¿no? Todos al final terminan en casi lo mismo, la fuente principal de un documento. Según Brits Library, referencia bibliográfica es el conjunto de datos o elementos que describen en forma suficiente, precisa y detallada un documento o parte de este para permitir a un lector potencial identificar y localizar el mismo. Es por eso importante. La referencia bibliográfica son los datos que describen en forma suficiente y detallada un documento. Esto está un poco referido a que cuando nosotros íbamos, porque ahora ya no, ya se está perdiendo la costumbre de ir a la biblioteca, por ejemplo, nosotros íbamos a buscar los datos del libro, qué edición, por quién el autor. Habían libros catalogados por autor, habían libros catalogados por el título, por el año también. A veces uno no tenía la referencia exacta, pero tenía el año y tenía el autor, pero no se acordaba muy bien el título. Entonces se recurrían a esas cosas, ¿ya? Entonces, por eso es importante la bibliografía, jóvenes. Incluso en nuestra universidad hay una carrera de bibliotecología, se llama. La carrera de bibliotecología, que precisamente hacía esta función de catalogar los libros, la catalogación de libros, revistas, periódicos, etcétera. Ahora, la norma o estilo Vancouver utiliza el término de referencias bibliográficas para referirse a los documentos citados en el texto a través de números arábicos consecutivos que se relacionan por orden de aparición en una lista final del trabajo.
Y esto es muy importante. Citados en texto a través de números arábigos consecutivos. A, B, C, D, E, F, G y podemos, ¿no? Además, por orden de aparición. Lo que no ocurre poco. APA, por ejemplo, jóvenes. APA puede poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí dice por orden de aparición. APA por orden alfabético. Alfabéticamente vamos poniendo. A ver, ¿qué autor consulta con A? Aguilar, ya, Céspedes. Y así vamos a ordenar. No, aquí dice, Vancouver nos dice por orden de aparición. ¿Cómo hemos ido utilizando? Aquel libro primero es recurrido, después a quién, después a quién, después a quién. No importa el orden. No importa el orden. ¿Ya? ¿Está claro, jovencitos? ¿Está claro hasta aquí, chiquillos? Sí, profe. Ya, hijita, gracias. Ahora, el porqué de las referencias bibliográficas. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Antes no se utilizaba. Y muchas veces, jovencitos, uno se hacía pasar por dueño de esas ideas, ¿no? El porqué de las referencias bibliográficas, porque son necesarias ¿para qué? Protegerse de las denuncias de plagio. Si yo no pongo lo que les decía hace rato, no cito bibliografía, estoy plagiando ideas. Estoy diciendo que todo eso es mío, mi cosecha, y un día me pueden hacer juicio y hasta entrar a la cárcel. Pero si pongo la fuente de dónde estoy sacando esa idea, en las citas textuales, yo al final pongo la fuente, no tengo ningún problema. Digo, no, yo no estoy plagiando nada, yo estoy citando a la persona. Yo estoy citando, ¿ya? Después, apoyar hechos específicos o afirmaciones manifestados en un trabajo y demostrar que estos tienen una base sustancial. No es así nomás citar algo, jóvenes. No es así nomás hacer un trabajo. Si yo me baso en textos, en libros, cito las referencias de dónde estoy sacando eso, mi trabajo es más valedero, más sustentable. Ahí se nota ¿cómo les diría? Se nota el interés del investigador que ha consultado un libro, otro libro, ha hecho un trabajo de verdad académico, porque no es jovencitos, nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado en el colegio, a copiar y pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y ni siquiera leemos lo que estamos pegando. Y no sabemos cuál es la cabeza y cuáles son los pies. Después también, para demostrar que se hizo una investigación profunda para extraer conclusiones, lo que les decía. Si yo me voy a basar y voy a citar la bibliografía necesaria, mi trabajo tiene peso. Ha sido una investigación profunda y más aún, jovencitos, toda esa información que yo he recogido a través de las fuentes que estoy citando, me van a ayudar a dar una conclusión de más peso. No se olviden que todo trabajo tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y en la conclusión yo voy a poder aportar y puedo apoyar o refutar a lo que he leído antes, a lo que he conocido a través de las referencias bibliográficas, de los libros que he citado. También, mis queridos jovencitos, no son necesarias para permitir que los lectores
Identifiquen y que recuperen fácilmente las fuentes mencionadas y hagan uso de ellas. Esto es importante, lo que les decía, jóvenes. Muchas veces uno lee un trabajo, una tesis, por ejemplo. Caramba, esa persona ha sacado 100 en su defensa. ¿Cómo será su tesis? Debe ser interesante. Miré a la fuente, leo. Ah, y ahí el lector que está leyendo esa tesis va a identificar y además recuperar fácilmente las fuentes mencionadas. Ah, yo también voy a leer estos libros. No conocía, pero en este trabajo estoy conociendo en qué libros se está sustentando esta persona para hacer su trabajo de investigación. Ustedes habrán visto en cada tema hay una bibliografía y una referencia bibliográfica que hace la persona, la licenciada o licenciado que ha escrito este textito. ¿Por qué? Porque se está basando en varios textos para presentar este trabajo. ¿Ya? Y uno puede recurrir y decir, ah, qué interesante, a ver, veré, leeré, ¿cómo será? Y también, mis queridos jovencitos, llevar a la práctica los valores éticos que demandan que los autores identifiquen sus fuentes de información. Por ética profesional, uno tiene que citar a las personas de las cuales está sacando, está tomando ideas para desarrollar su trabajo. No puede hacerse dueño, no puede decir, ah, ya, yo no cito, ¿qué me importa? Voy a ponerlo como si fuera mío. No, jóvenes. Uno tiene que citar, puede parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Decir con nuestras palabras lo que hemos entendido de lo que dice ese autor. Puedo parafrasear, puedo decir, según fulano de tal, pero ya estoy citando, según fulano de tal, esto es así, 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 así. Pero en la bibliografía tengo que citarlo al fulano de tal, porque no puedo obviarlo, no puedo, no es ético, ¿ya? Ahora, redacción de referencias bibliográficas de material impreso. Las referencias bibliográficas, jóvenes, se dan del material impreso. Nunca, jamás del oral, no podemos. Podemos ir nosotros a una conferencia, a un simposio, escuchamos maravillas, tomamos apuntes. Ya lo podemos citar al expositor, pero no sabemos, no podemos poner título del libro, la edición, nada, no podemos. Si está por escrita esa ponencia, sí, pero si está oralmente, solamente conocemos lo oral, nos aguantamos, jóvenes, no podemos citar. Entonces, aquí vamos a ver que la redacción de referencias bibliográficas se dan, ¿no? Por ejemplo, libros, son los más usados, los libros. Los libros nunca van a morir, hijita. Gracias a Dios. Los libros no van a morir. Lo que están muriendo son los lectores. Ya no hay muchos lectores, ya nadie quiere leer, pero tenemos que leer, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, la lectura, conocer, saber. A través de la lectura uno conoce todo, absolutamente todo. Ahora, cada referencia en los libros, jovencitos, cada referencia contiene los siguientes: autor, título, edición. Es importante la edición porque puede variar. En su primera edición, el autor puso muchas cosas que no eran importantes, pero en la segunda ya como se dice, ya hizo un estudio un poco más profundo y sacó cosas o aumentó cosas que también eran importantes, ¿ya? Lugar,
editorial, que también es importante, y la fecha de publicación. Estos datos tenemos que poner en la referencia bibliográfica. Así, en este orden, mis chiquillos. No podemos poner primero la edición, después el autor, la editorial. No, 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 no. O primero el título y luego el autor. No. El autor, es importante el autor. Citar al autor. Tiene que haber un autor. Ahora, cuando estamos citando al autor, nombres del autor, nombre o nombres del autor. Tenemos que tomar en cuenta las editoriales, los compiladores o institución responsable. A veces, jovencitos, puede darse el caso que sea una institución la que esté compilando. ¿Qué quiere decir compilar? Ha recuperado, ha recolectado esa información y la ha publicado, pero no es autor. ¿Ya? No es autor, es el que ha recopilado y lo ha publicado. ¿Ya? Dependiendo de la clase de libro, el autor puede ser, aquí, una o varias personas. El editor, los compiladores e instituciones. También puede ser el editor, los compiladores o las instituciones, también puede ser una o varias personas. Puede ser, por ejemplo, toda una institución, la Gaceta Nacional, por ejemplo, ¿no? Que va compilando todo, las leyes, todo lo que se va haciendo en el Parlamento, ¿no es cierto? Por ello, deben ser. ¿Qué debemos hacer, mis queridos jovencitos? Incluir los nombres de los autores en el orden que aparecen en el texto. Esto es importante. Comenzando por el apellido del primer autor, seguido de las iniciales y del nombre. Por ejemplo, jovencitos, iniciales del nombre. Aquí la I creo que está de más. Por ejemplo, Ramos y es Juan José. Ramos J. Juan José. Ramos JJ. ¿Ya? Si es un autor. Si son varios, Ramos Juan José. Coma. Ponemos, por decir, después está Cuevas Roberto. Cuevas R. Ya no ponemos Roberto. Después podría ser Casas Luis. Casas L. Fíjense cómo había sido tan importante, jovencitos, el apellido, más que el nombre. El apellido. ¿Ya? Por eso se dice comenzando por el apellido del primer autor, seguido de sus iniciales del nombre. Las iniciales del nombre. Después, mis queridos jovencitos, incluir los nombres de todos los autores independientemente de su número. Sin embargo, o no obstante, si son 7 o más autores que aparecen en la referencia, se podrán incluir a los 3 o 6 primeros, seguidos de una coma. Y la expresión et al, que significa otros.
Imagínense que sean 14. Ay, Dios mío, casi va a llenar toda, media plana. Solamente de 3 a 6. Ya, 6 ya. ¿Y qué hago? Si hay otros más, tengo que poner et al y otros. En APA, por ejemplo, jovencitos, en los autores se ponía el nombre, por decir, a ver, o digo el apellido, por decir Claros, coma, Luis, el nombre más, o Claros, coma, L. Pero aquí no nos dice coma, aquí nos dice apellido, y al lado su inicial, sin coma. El apellido y la inicial. Y luego del otro. Y si son varios, mejor colocar et al, que significa y otros. ¿Ya? Ese es un término latino también. También se debe colocar una coma y un espacio en cada nombre. La coma, siempre es importante la coma porque nos ayuda a distinguir de una persona a otra. Claros, JL, coma, López, R, coma, Jiménez, O, punto. Ya no hay más autores. Entonces ahí viene el punto. El último autor debe tener un punto después de la inicial, de las iniciales de su nombre. Inicial o iniciales de su nombre. Lo que les decía. Pérez o punto. Hasta ahí son los autores. El punto me ayuda a diferenciar hasta dónde son los autores. ¿Ya? Está claro con el autor. ¿Tienen alguna duda con el autor? Jovencitos. Bajo el estilo, la norma Vancouver, ¿tienen alguna duda? Creo que no. Nos vamos al título de la publicación y subtítulo, si es que existiera. En el título se debe tomar en cuenta lo siguiente. No utilizar letra cursiva o subrayado. No se debe utilizar. ¿Ya? Ni la letra cursiva, ni el subrayado, menos las comillas. Antes nos han enseñado, ¿no es cierto?, a colocar el título entre comillas. No, nada que ver, las comillas, nada que ver. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Solo la primera palabra del título de los artículos de la revista o de los libros se escriben con mayúscula y las palabras que normalmente comienzan con mayúsculas. ¿Ya? Aquí debe ser solo la primera letra de la palabra del título del artículo. No la palabra, la primera letra. Ya no sé si yo he sacado esto del texto pero no sé si está así dicho. La primera palabra, dice sí, pero tendría que ser la primera letra porque la primera palabra del título de los artículos. La primera palabra del título de los artículos. Aquí medio que yo dudaría y pondría la primera letra. Por ejemplo, la primera, la L, ¿no? La enfermedad del Chagas. No puede ser la con mayúscula todo, enfermedad con minúscula del Chagas, ¿no? A eso, a la primera letra nomás, hijitos, por si acaso, ¿ya? También, mis queridos jovencitos,
es importante la edición. En la edición no es necesario consignar la primera edición, sino a partir de la segunda. La primera edición no. Si uno no pone edición, jovencitos, no cita, automáticamente uno supone que es la primera edición. Ya dice, bueno, esto es la primera edición. Pero ya si ese libro tuviera varias ediciones, como que hay libros que se van editando cada año, cada 2 años, se va mejorando, como les decía, entonces sí, segunda edición, tercera edición, y ya sabemos, ¿no? Aquí dice, debe escribirse en números arábicos, escrita en número arábigo. Mire, aquí está. No tengo que escribir con letras, no tengo que poner tercera, segunda, no. Segunda, así abreviado, segunda, el 2 y la A, edición, ed, nada más. Y abreviado la palabra edición, ed, abreviando la palabra edición. No edición, sino ed, nomás. ¿Ya? Es importante también, jovencitos, el lugar de publicación. Se considera a la ciudad y en algunos casos también al país o estado. Es importante saber, no nos olvidemos, por ejemplo, en España tenemos Córdoba, en la Argentina también hay Córdoba, en España hay Guadalajara y en México también hay Guadalajara. Entonces, si solamente vamos a poner Córdoba, ¿de dónde? Córdoba de España, Córdoba de la Argentina. Entonces podemos caer en una ambigüedad, ¿no es cierto? Entonces, si los editores se localizan en más de una ciudad, se cita el nombre de la ciudad donde fue impreso por primera vez. Esto es importante. ¿Dónde ha sido impreso por primera vez? En México. Ah, ya. Entonces pongo México. Ahora, ciudad. Digamos, a ver, puede ser México de F, ¿no? O, por ejemplo, aquí en Bolivia, Sucre, La Paz, Tarija, Santa Cruz. Entonces cito. Ahora, para que no tenga problemas, pongo Santa Cruz, Bolivia. Puedo poner, porque Santa Cruz también hay en la Argentina. Y te puedo poner incluso Santa Cruz de la Sierra, que sería lo más correcto, ¿cierto? Ah, entonces ya sé que Santa Cruz de la Sierra es la capital de Santa Cruz. Y entonces tengo que citar. Después, mis queridos jovencitos, dice, escribir el nombre completo del lugar seguido por 2 puntos. Fíjense la importancia de los signos de puntuación. Escribir el nombre completo del lugar seguido por los 2 puntos. Si el nombre del lugar no es muy conocido, se debe agregar una coma, un espacio y el estado o país. O sea, como les decía, no es muy conocido o hay una ambigüedad del lugar, uno no sabe de dónde, se pone el país, no hay problema. O sí, a ver, un lugar, me voy a inventar, por favor, un lugar. Chipre. Ay, Dios mío, ¿dónde es Chipre? Ah, y pongo. ¿Ya? O pongo una ciudad, a ver, El Alto, por ejemplo. El Alto. Es una ciudad, El Alto. ¿Dónde queda El Alto? ¿En qué país? ¿En qué? ¿Dónde está El Alto? Ah, tengo que poner El Alto, Bolivia. Ah,
ahí ya se entiende mejor, ¿ya? Después tenemos editorial. El nombre del editorial debe escribir completo y un punto y coma al final. O sea, nosotros colocamos la editorial Capeluz, editorial Estrella del Oriente, etcétera, punto y coma. ¿Ya? Esto es importante. Después del lugar, la editorial. Y también es importante, jovencitos, como les decía, el año de publicación. El año de publicación. Ustedes saben bien, jovencitos, que si uno se va a fuentes muy antiguas, ya casi ya no tiene valor. Un trabajo de investigación basado en fuentes antiguas, por ejemplo, un trabajo de medicina, un trabajo de investigación sobre alguna enfermedad, pero que yo me he basado en información, en referencias de 1900, 1960, ya no. Ya es obsoleto porque ya eso ha podido ser superado. Entonces, por eso es importante el año, colocar el año, para que sepan también las personas que van a revisar nuestro trabajo o van a leer nuestro trabajo, decir, no, esto es muy antiguo, muy arcaico, no, esto ya ha sido superado, esto ya no es así, ¿no es cierto? Ay, perdón, jóvenes, está por apagarme. Y ya. Entonces, se debe escribir el año de publicación seguido de un punto y un espacio antes de añadir el número de páginas que llevará. Si lo llevara, el número de páginas. Sin embargo, existen algunos casos en los que se debe considerar lo siguiente. Por si acaso, jóvenes, el número de páginas es opcional. Si yo quiero, pongo, y si no quiero, no pongo. Si el año de publicación no puede ser determinado, se incluye el año de copyright procedido de la letra C. Si aparecen ambas fechas, indicará únicamente el año de publicación a menos que estén separados por al menos 3 años de diferencia, en cuyo caso se indicarán las dos. ¿Ya? Generalmente tiene año de publicación. Ustedes, ¿dónde está el copyright? Está en la parte reversa del título. ¿Ya? Ahí se pone el año. En los libros, aquí se pone. Aquí en esta parte se pone. Entonces, se pone ese año. O a veces también, jovencitos, uno no encuentra el año, dice, caramba, ¿dónde está el año? Por ejemplo, aquí tenemos año, porque dice 22, ¿no es cierto? Pero en libros, el año lo podemos ubicar también al último, en la última página. Muchas veces incluso está Editorial San Jerónimo, 1920, muy lejos, 2010. Ya. Entonces, de ahí podemos sacar el año. ¿Ya? Si no aparece una fecha de publicación o de copyright, pero esta se pudiera deducir del contenido del documento o del material que lo acompaña, podríamos incluir el año estimado entre corchetes y con un signo de interrogación. Más o menos, por el contexto, por el contenido. Me doy cuenta que esto ha podido ser escrito en 1910, en el 2010,
Entonces pongo entre corchetes ese año y le acompaño con un signo de interrogación, pero entre corchetes, ¿ya? Para decir que no se sabe el año. El número de páginas. Si se incluyera el número de páginas, es necesario abreviar la palabra página por P, debajo de un espacio y poner el intervalo de páginas y un punto. P y punto. Y por decir 350, 120, etc. Pero no es muy importante. El número de páginas no hay tanta necesidad. ¿Ya? Ahora, continuando, tenemos, a ver, si está bien. El título de serie o del volumen individual, si es que existiera. No nos olvidemos que hay libros que tienen volúmenes. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. O lo que conocemos también, tomo 1, tomo 2, tomo 3, etcétera. ¿Ya? Título de serie o del volumen individual si existiera. Este elemento no siempre está presente en los libros. Sin embargo, si existiera, se debe abrir paréntesis para escribir el nombre de la serie seguido por un punto y coma. Tomo 1, tomo 2, volumen 4, etc. A continuación, abreviar la palabra volumen por vol. Escribirla, dejar un espacio y escribir el número del volumen, cerrar el paréntesis y escribir un punto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos autor o autores. El título del libro. La edición, que ya saben, desde la segunda edición. La primera no cuenta. Lugar de publicación. Y aquí está, punto. Los autores, después de que hemos citado, punto. Título, punto. Edición, punto. Lugar de publicación, aquí tendríamos que poner 2 puntos, no punto y coma, ¿ya? 2 puntos. Aquí ha habido un error, pequeño error de dedo. 2 puntos. Editorial, punto y coma y año. Ahora, si hubiera serie, volumen 5, volumen, aquí vol 5, vol 2, vol 1, etc. Tomos. Los volúmenes son los tomos. Ya, jovencitos, eso es importante. Aquí ha habido un pequeño errorcito que lo vamos a subsanar en este momentito para que no haya problema. Ya. También, mis queridos jovencitos, hay que tomar en cuenta los individuos como autores. De 1 a 6 autores. Por ejemplo, aquí está. Paniagua, M, Piñol, F, ¿no? Y aquí está solamente de 1 a 6. Aquí tenemos 2 autores, nada más. Paniagua y Piñol. Punto. Nueva terapéutica de la gastritis alcalina. Punto. Segunda edición. La edición está abreviada. La Habana, Cuba, 2 puntos. Academia, esta es la editorial, punto y coma, 1998, punto final. ¿Ya? Así es como tenemos que citar. Más de 6 autores. Blackwood JJ, coma, Villagómez M, coma, Chavarría JL, coma, Flores M, coma, González R, coma, Lenz J. Pero hay más. Entonces pongo, coma, et al, punto. ¿Qué quiere decir? Y otros. En APA, por ejemplo, jovencito, solamente se aceptaba poner 2. Después, et al, y o la palabra y otros. Directamente, automáticamente. Pero aquí, en esta otra
norma nos dice que podemos poner 6, pero si son más de 6 jóvenes, mejor solamente poner ya et al y lo arreglamos el problema. Punto después de esto. Aplicación de las nuevas tecnologías en el entorno académico boliviano. Punto. Sucre, coma, Bolivia. Aquí estamos aclarando que había sido de Sucre, ¿no? Bolivia. 2 puntos. Universidad San Francisco Javier. ¿Y qué ha pasado aquí? San Francisco Javier de Chuquisaca. Punto y coma. 1999. Punto. Aquí debemos terminar con el punto. ¿Ya? Esto es importante, jovencitos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? El editor, editores o compiladores como autores. Miren, como les decía, podemos nosotros tener personas que han compilado, que no son los autores, no los conocemos a los autores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Jiménez Murillo, L, Montero Pérez, J, FJ, ¿ya? Aquí estamos poniendo los nombres de los compiladores, los 2 apellidos, compiladores. Han sido los que han recolectado Compendio de Medicina de Urgencias. 2 puntos, Guía Terapéutica, segunda edición, Madrid, España, 2 puntos, el Sevier, punto y coma, 2005. Punto. ¿Ya? Ahora, en libros en series cuyo autor es una institución, que también lo que les decía, las instituciones pueden tener el valor de autores. Organización Mundial de la Salud. Punto. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 2 puntos, nuevas esferas de investigación. Punto. Informe de un grupo científico de la OMS. Punto. Ginebra, 2 puntos. OMS, punto y coma, 1994. Y entre paréntesis tenemos serie de informes técnicos, volumen 800, y aquí vamos a poner antes el punto, serie de informes técnicos, punto y coma, volumen 841. Ah, ese es el dato que nos interesa. ¿Ya? Libros si el año no puede ser determinado. Grupo de trabajos de investigación sobre pautas de pruebas de servicio basadas en riesgo. Pruebas basadas en riesgo. 2 puntos. Desarrollo de lineamientos. Nueva York, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. 2000 o C 1996. ¿Ya? O aquí tenemos PATCAC, editor, ecografía de diagnóstico no invasivo, Bombay, Sociedad Cardiológica de la India. Aquí está entre corchetes, 1980, y aquí está el signo de interrogación, y cerramos corchete. Entonces, jovencitos, de esa manera nosotros podemos citar las referencias del libro. También es importante los capítulos del libro. A veces uno necesita solamente citar, o en un libro puede haber capítulos con otro autor, ¿no es cierto? Autor o autores del capítulo. Título del capítulo. Y tenemos que citar director, recopilador del libro y o título del libro. Eso también es importante. Edición, lugar de publicación, editorial, año, página, inicial, final del capítulo.
Por ejemplo, Crockett M, trastornos cardiovasculares en, aquí está el nombre, Deacon J. O'Neill, cuidados intensivos de enfermería en los neonatos. Este es el libro. México, McGruil, 1999 páginas. ¿En qué páginas estaba este capítulo? De la 234-287. Este dato es importante, porque uno puede ir directamente al libro, cuidados intensivos, y ver que este capítulo evidentemente trata de esto, de los trastornos cardiovasculares. Ahora tenemos, jovencitos, los artículos de revistas. Pero quisiera preguntarles, mis queridos jóvenes, ¿está claro? ¿Hay alguna duda? Está claro, profe. Muy bien, gracias, hijita. Ahora, ¿dónde está el lapicito? Aquí está, la reglita, no sé cómo tengo que... No. Ay, no sé. Dios mío, no sé qué he hecho. Ya. Auxilio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo salgo de esta barbaridad que me está pasando aquí? Inicio, cortar, ya está. Bueno, los artículos de revistas. En los artículos de revistas, jovencitos, los detalles esenciales son el nombre o nombres del autor del artículo. Esto similar al caso del libro. También el título. ¿Dónde está pues esa reglita? El título del artículo. También similar al libro. Título de la revista. Una cosa es el artículo y otra muy diferente es el título del artículo del título de la revista. Y en el título de la revista se debe considerar lo siguiente. Primero, abreviar el título de la revista. No usar puntuación en el nombre abreviado de la revista. ¿Ya? También, ahora, ¿esto cómo se...? ¿Cómo? Ay, Dios mío. A ver, ¿dónde lo pongo? Ahí lo pondré, ¿no? ¿Cómo se pone para que esto esté? Ay, auxilio. Creo que yo Ay. Un minutito. Y ahí lo pondré. Jovencitos, ¿me miran? Sí, se la ve. Ay, ya, hijito, no sé, pero ¿qué he hecho que me he borrado? Bueno, continuaremos. También es importante, jovencitos, el año de la publicación, y el mes y el día. En caso necesario, se debe abreviar el mes con las 3 primeras letras. Por ejemplo, SEP, si fuera septiembre, N, si fuera enero, FEBR, si fuera febrero, y así sucesivamente. Si la revista, y yo no sé, por querer sacar la regla, hijitos queridos, me estoy haciendo líos aquí. Ah, aquí está la bendita regla. Ya. Entonces, abreviar el mes con las 3 primeras letras. Si la revista tiene una numeración de páginas continua, en todo el volumen se debe añadir la información sobre el mes, el día, o sea, el año, espacio, mes, espacio, día, punto y coma. ¿Ya?
Volumen y número. Las revistas siempre tienen volumen, ¿no? Volumen 1, 2, 3, etc. Si fuera necesario considerar lo siguiente. Se escribe el volumen, a continuación el número entre paréntesis y 2 puntos. Por ejemplo, si tenemos número de páginas, se escribe el número de páginas considerando lo siguiente. Se escribe el número de páginas separadas por un guión. Por ejemplo, aquí tenemos autores en la revista, autor o autores, punto, título del artículo, punto, nombre abreviado internacional de la revista, año, punto y coma, volumen, el número entre paréntesis, página inicial, final del artículo. ¿Ya? Por ejemplo, 10 Jarrilla, JL, Cienfuegos Vázquez, M, Juárez Salvador, E. Ruidos adventicios respiratorios. 2 puntos, factores de confusión. Medclin, entre paréntesis, que puede ser Barcelona, 1997, punto y coma. 119, que es el volumen, el número. La revista, el volumen es el número 109 y el número 16. Y luego las páginas 632 a la 634. Y aquí tenemos otro ejemplo. Hop, LT, Berger, J, la suplementación con múltiples micronutrientes mejora la anemia, el estado de nutrientes y de los micronutrientes y el crecimiento de los bebés vietnamitas. 2 puntos, ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo. Punto. J. Nurt, 2005, marzo, punto y coma. Aquí tenemos el volumen 135, 3 es el número 3 del volumen y las páginas 660 a las 665. ¿Ya? Entonces, de esa manera también, mis queridos jovencitos, se puede tomar en cuenta las revistas. También, jovencitos, en esta norma, en este estilo, se pueden referenciar ponencias presentadas en congresos y conferencias. No nos olvidemos, jóvenes, cuando uno debe dar una ponencia, debe presentar una conferencia, se les pide lo que van a decir. Inclusive al principio de la ponencia uno tiene que poner el resumen de lo que trata su tema, de lo que va a exponer. Y también lo tiene que, muchas veces se tiene que traducir al inglés, que es el idioma más utilizado. Entonces, en la ponencia también se debe poner, jovencitos, fíjense, tan importante es citar siempre al autor. Al autor o autores. A veces una ponencia puede darse a través de varias personas. 2 o 3 personas, un grupo de personas presentan una ponencia. Título de la ponencia. En título oficial del Congreso. ¿En qué Congreso se va a presentar la ponencia? El lugar de publicación, la editorial, el año, la página inicial y final, o sea, de la 1 hasta, digamos, hasta la 15, porque una ponencia tampoco abarca muchas hojas, ¿no? O pueden ser hasta 100, digamos, dependiendo de lo que uno va a tratar.
el final de la potencia. Ejemplo, Peiró S. Evaluación comparativa de la eficiencia sanitaria y calidad hospitalaria mediante perfiles de práctica médica. ¿En dónde ha presentado esta ponencia? Nemer R. Ortum, Política y Gestión Sanitaria. La agencia explícita. Seminario Elementos para una agenda en política y gestión sanitaria. Valencia, 25 y 26 de abril de 1996. Barcelona, SG Editores, 1996, páginas 66 y 78. ¿Ya? También tenemos, jovencitos, artículos de periódicos. También nosotros tenemos muchas veces que ir a las fuentes de un periódico. También autor del artículo, si es que figurara. Muchas veces no hay autor, pero generalmente donde no hay autor, hijitos, en el editorial, pero después en artículos sí hay autor. Después, título del artículo, nombre del periódico y no debe ir abreviado. Año, mes, día. Y también la sección donde ha sido publicado y la página de la columna. Aquí tendremos que poner año, coma, mes, coma, día. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos Vacaflor Ganam H. El gas y las uvas verdes. Punto. El diario 1998. Diciembre 2. ¿Cuál ha sido la sección? Opinión, página 2. No nos olvidemos, el artículo no abarca muchas hojas, ¿no es cierto? Es un pedacito que está en el periódico, pero hay que poner en qué página está el artículo. Eso es importante, jovencitos. Tenemos también, mis queridos jovencitos, esto es, así, esto es. También podríamos tomar en cuenta referencias bibliográficas de material que todavía no ha sido publicado o de una próxima aparición, pero que ya está puesto. Entonces, ponemos ahí el autor, el título, el nombre de la publicación en prensa y la fecha. Por ejemplo, Lesner A.L. Mecanismos moleculares de la adición a la cocaína. N.E.J.Med en prensa 1997. ¿Ya? O sea que esto yo lo he leído, pero no ha sido, estaba en prensa, pero no ha sido publicado en un libro, en un otro texto. También, jovencitos, los documentos legales. En los documentos legales se tiene que poner país, departamento o jurisdicción, nombre de la entidad que expidió el documento legal, título de la ley, esto generalmente en la parte jurídica o en la parte política, decreto, acuerdo, etcétera. Y el motivo de expedición. También hay que citar la ciudad, la entidad que la publicó y el año. Por ejemplo, aquí tenemos Bolivia, Ministerio de Salud. Decreto 1984 del 2014. Abril 30.
por el cual se expide el reglamento de prestaciones de servicios de salud integral. La Paz, la Gaceta 2015. Entonces, siempre es necesario citar todas estas fuentes. Y también lo que les decía, uno a veces consulta tesis o trabajos de investigación de otras personas. Por ejemplo, ahí podemos poner el autor, el título de la tesis y especificar tesis doctoral. Puede ser también tesis de licenciatura, pero una tesis de licenciatura no es tan válida, o sea, no tiene tanto peso de trabajo de investigación como una tesis doctoral, ¿no es cierto? También lugar de edición, editorial y año. Por ejemplo, George R., modelo de capacitación de profesores y gestores de educación ambiental. Es tesis doctoral. Ahora, si fuera una tesis de licenciatura, pongo tesis de licenciatura. Sucre, Bolivia, Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, 2001. Entonces, esta persona ha utilizado esta tesis para, como una fuente para su investigación. Tenemos también, mis queridos jovencitos, redacción de referencias bibliográficas de documentos audiovisuales. No tenemos que olvidarnos que la parte también ahora virtual de Internet es importante. Desde que ha aparecido el Internet y sobre todo desde que nosotros, la mayoría, tenemos acceso a estos medios, podemos también citar, ¿ya? Aquí nos dice que el estilo Vancouver considera como materiales audiovisuales a las diapositivas. Las referencias bibliográficas se construyen usando el formato estándar de libros y revistas, añadiendo la designación específica del tipo del material que se trata. Miren, estas diapositivas, por ejemplo, se podrían considerar como referencias bibliográficas, ¿no? Y también se puede tomar en cuenta al autor o autores, título del audiovisual, por decir lenguaje de la imagen, digamos, ¿no? O podría ser por decir vicios de dicción, ¿no? Designación específica del material, la edición, el lugar de publicación, editor, fecha, extensión y descripción física. Esto yo lo puedo, esto que son audiovisuales, se los puede llevar a libros. Por ejemplo, aquí tenemos Heiser WD, Semrat CE, Swings JG, nutrición clínica, diapositiva. Estoy citando. ¿Y con qué cito? Con corchetes. Bethesda, entre paréntesis, MD, Asociación Americana de Gastroenterología. 117 diapositivas. Color. Es importante también. O sea, todo lo que se ha sacado de las diapositivas también es importante citar. ¿Ya? Tenemos también, mis queridos jovencitos, la redacción de referencias bibliográficas de documentos. Ay, no, esto ya hemos leído. Redacción de documentos electrónicos. ¿Ya? También los documentos electrónicos.
El estilo Vancouver distingue entre documentos electrónicos accesibles a través del Internet y que pueden encontrarse en soportes como CD-RAM y DVD. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se puede citar. Autor o autores, título del libro, entre corchetes, designación específica del material, punto, la edición, punto, lugar de publicación, editor, fecha, extensión, descripción física y notas. Por ejemplo, aquí tenemos Kaczmarek RM, cuidado respiratorio avanzado. Aquí estoy indicando el material. CD-RAM, versión 3.0, Filadelfia, Lippincott, Williams y Wilker, C2000, un CD-ROM, sonido y color. O también Subaru, casos casos difíciles en la colación de stent carotidio, el material DVD, Woodbury, CT, Cinemed, Inc. 2003, DVD, sonido, color. ¿Ya? Entonces, ya al principio esto nos parece un poco difícil, pero después ya con la práctica, jovencitos, uno puede fácilmente citar. También, jovencitos, tenemos redacción de referencias bibliográficas en páginas web del Internet. Y ahora, ¿dónde está la reglita? Aquí está. Aquí es, sí. Las referencias de documentos accesibles a través del Internet siguen los mismos esquemas de los documentos impresos. No hay dónde perderse, jovencitos. No obstante, es preciso añadir algunos datos que revelen el carácter digital de los recursos de estos recursos de información y que ayuden a localizarlos como son. Primero, incluir la designación específica del material Internet a continuación del título del documento. Esto es importante. También añadir a continuación de la fecha de publicación y entre corchetes las fechas de actualización y de consulta del recurso de información. Esto también es importante, jovencitos. Cuando uno saca un dato de páginas web del Internet, es importante citar la fecha de actualización y de consulta. ¿Cuándo he consultado? Después, incluir la URL u otra dirección electrónica precedida de la expresión disponible en. Esto también es importante. Disponible en la URL, ¿no? www. Por ejemplo, debemos citar al autor o autores. Título de la web. Entre paréntesis o entre corchetes poner Internet. Lugar de publicación, edición, fecha de publicación, fecha de actualización, que siempre pone. Fecha de consulta. ¿Cuándo ha sido actualizado este texto? ¿Y cuándo yo lo estoy consultando? Dirección electrónica precedida de disponible en. Aquí tenemos el ejemplo. Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Puntos. Recomendaciones sobre nomenclatura bioquímica y orgánica, símbolos y terminología. Debo colocar Internet, no es libro.
es Internet. Londres, 2 puntos. Universidad de Londres, Queen Mary, Departamento de Química. Aquí está, entre corchetes también. Actualizado el 24 de julio del 2006, citado el 22 de octubre del 2013. Es decir, yo he ido, lo han actualizado el 2006, pero yo lo he citado, yo lo estoy, como se dice, consultado el 22 de octubre del 2013. Disponible en, y aquí está, HTTP, esta es la URL, ¿no es cierto? Ustedes saben más que yo. Dos puntos, slides, www.chem.qmul.ac y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo que es de la URL yo tengo que ponerlo. Esto es importante, imprescindible, jovencitos, porque los textos en el internet inclusive pueden cambiar y también muchas veces, jovencitos, hasta desaparecer. Yo consulté, pero ahora ya no está. ¿Por qué? Puede pasar algo, ¿no? Aquí tenemos igual Organización de Naciones Unidas, Declaración de los Derechos Humanos, Internet disponible en, ponemos, y consultado el 2000, ¿cómo se dice? Consultado el 20 de junio del 2005. También, jovencitos, es importante las referencias bibliográficas de artículos y revistas en formato electrónico. Ahora están viniendo más en formato electrónico que en, ¿cómo se dice? Cuando uno puede tenerlo en la mano, ¿cómo se dice? Formato electrónico, no recuerdo ahorita, a ver quién me puede ayudar. ¿De forma física? En forma física, gracias, hijita querida. En forma física, ¿no? Entonces, ¿qué debemos poner? Autor o autores del artículo, título del artículo, título de la revista abreviado. Y también debemos poner entre paréntesis abreviado y entre corchetes Internet. Fecha de publicación, entre corchetes, fecha de actualización y fecha de consulta. Volumen, el número del volumen, las páginas y la disponibilidad. Ejemplo, aquí tenemos Gómez Torres, MJ, 10J, Girela JL, Romero J, y fíjense, coma, después de cada nombre y apellidos y nombre inicial del nombre, la coma, Bernabéu R, coma, de Juan J, punto, porque ya no hay más, ya no hay otros. Entonces, con el punto cierro a los autores. Esperma inmovilizado antes de la inyección intracitoplásmica del esperma que sufre daño ultraestructural y alteración acrosomal. Punto. Fértil, estéril, Internet, entre corchetes. Septiembre de 2007. Citado el 31 de julio de 2013. Este es el volumen. 88, el número del volumen 3. Y las páginas 702 y 704. Del 702 al 704. Disponible en, y coloco la URL. Todo lo que es de la URL. ¿No? ¿Para qué? Para que cualquier momento que yo quiera o vuelva a visitar, o las personas que van a leer mi trabajo, mi investigación, y puedan tener la referencia necesaria. Aquí está otro ejemplo, Brom R,
transmisión de la infección por el virus de la hepatitis C asociada a la terapia, hepatitis C asociada a la terapia de infusión para la hemofilia. MMWR Internet. 4 de julio del 1997. Fecha de acceso 11 de enero del 2001. El volumen 46, el número 26, disponible en y la URL. ¿Ya? Y aquí también tenemos redacción de referencias bibliográficas de libros en Internet. No solamente van las revistas, sino también van los libros, ¿no? Igual, autores o autor o autores, título del libro, siempre especificar Internet, la edición, el lugar de publicación, el editor, la fecha de publicación, fecha de actualización, fecha de consulta y disponibilidad. Aquí tenemos Richardson ML. Aproximaciones al diagnóstico diferencial en imágenes musculoesqueléticas. Internet, siempre tenemos que poner entre corchetes. Versión 2.0. Stadler, entre paréntesis, WA, Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, C2000, revisado el 1 de octubre, el 1 de octubre, ahora no se dice el primero, el 1 de octubre del 2001, citado el 2013, 1 de noviembre. Disponible, o sea, citado quiere decir cuando yo lo he recopilado, cuando yo he copiado, cuando yo he tomado, lo he leído, lo he consultado. Disponible en y todo esto que es la URL. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos jovencitos? Y con eso habríamos terminado. ¿Alguna pregunta, mis chiquillos queridos? No, por mi parte, profe. Todo está claro. No tienen dudas. Evidente, la explicación a veces es medio, ay, qué laterío es este, pero hijitos, es necesario. Y a veces solamente leer el texto, medio que no lo entendemos, pero si nos van explicando y aclarando cómo es la forma, cómo se tiene que citar, lo entendemos más, ¿ya? Yo les he mandado, no sé si el ingeniero lo ha subido, creo que no todavía. He mandado también el pre y post test de este tema. Los otros, de los otros temas han hecho el pre y el post test. Sí. Lo han trabajado. ¿Y cómo les está yendo? Bien, en las pruebas del pre y post test las preguntas están claras, están, se pueden responder, no hay ambigüedad. Sí, está claro, profe. Están claras. Bueno, entonces mis queridos jovencitos, si no tienen otras consultas, iremos a la, ¿cómo se llama? A la autoevaluación de este último tema. ¿Ya? Empezaremos por usted, Nicole, por favor. ¿En qué página está la? A ver, aquí está. 194. No, 196. 196, hijitos. Ya, profe. A ver, léame la primera pregunta, hijita. Uno de los incisos corresponde al porqué de las referencias bibliográficas. Inciso A. Llevan a la práctica la responsabilidad. Inciso B. Se utilizan como medio de difusión de la información. Inciso C. Permiten recuperar las fuentes mencionadas en
un documento. Inciso D, solo deben citarse en investigaciones. Inciso E, propician el plagio en los trabajos de investigación. A Inciso ver, no. Llevan a la práctica la responsabilidad, no, mijita. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Dieguito? ¿O cuál cree usted que pueda ser? Podría ser la C. Permiten recuperar las fuentes mencionadas en un documento. Sí, esa es la respuesta. Permiten recuperar las fuentes mencionadas en un documento. A través de las referencias bibliográficas yo voy recuperando todos los libros que he consultado, todas las fuentes, ¿ya? No tenemos que obviar nada. Así hayamos consultado, así hayamos visto un pedacito, así chiquitito, de 3 renglones, tengo que citar, porque me puede servir de algo, ¿no es cierto? Segunda pregunta, Dieguito, por favor, usted. Está bien. En las referencias bibliográficas de los libros se incluyen A, solo un autor; B, hasta 6 autores; C, de 2 a 5 autores; D, solo los primeros 2 autores; E, entre 5 a 7 autores. ¿Sería la B, hasta 6 autores? Sí, la B, hasta 6 autores, ¿no? Como hemos visto, hasta 6 autores. Muy bien. Sonia, por favor, usted. Sonia, Sí, 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 aquí. Ya. Pregunta 3. La expresión et al utilizada en las referencias bibliográficas significa A, los demás; B, los otros; C, y otros; D, además; E, y además. Sería y otros. y otros. ¿En qué inciso está y otros? Sí, inciso C. Inciso C, sí. En el inciso C, y otros. No es los demás, no son los otros, no son además y además. Y otros, ¿ya? Por si acaso no se van a olvidar. 4, Camila, por favor, usted. Uno de los enunciados es el correcto. Inciso A, al referenciar un libro, el último autor debe tener un punto después de la inicial de su nombre. Inciso B, al referenciar un libro, el último autor debe tener un punto y coma después de la inicial de su nombre. Inciso C, al referenciar un libro, el último autor debe tener una coma después de la inicial de su nombre. Inciso D, al referenciar un libro, el último autor debe tener un guión después de la inicial de su nombre. Inciso E, al referenciar un libro, el último autor no debe tener un punto después de la inicial de su nombre. El inciso A. Inciso A, punto. ¿Por qué? Porque ese punto me está indicando que hasta ahí nomás son los autores, que ya ahora entro al título, ¿no es cierto? Muy bien, el inciso ahí. Por favor, Nicole, usted, 5. al referenciar el título de la publicación. Inciso A, utilizar letra cursiva. Inciso B, no se debe subrayar. Inciso C, utilizar comillas. Inciso D, escribir todas las palabras en letra mayúscula. Inciso E, escribir todas las palabras en letra minúscula. No se ¿Cuál? debe subrayar. No se debe subrayar. Ese es el correcto, ¿no? El título jamás, nunca, nunca, nunca debe subrayarse. Muy bien, hijita. Por favor, Dieguito, las 6. Está bien. La palabra edición, según las normas de Vancouver, deben ser escritas de la siguiente forma: A, edic; B, edic; C, ed; D, ed; E, edi. ¿Cuál sería el correcto? Mm, Sería
Está entre la B y la C. ¿Sería la B? No, ¿Sería la C? tampoco. ¿Cuál sería? ¿Mm? La A. No, tampoco. La D. La D. E-D. Solamente, con minúscula. Las dos con minúscula. La C está con mayúscula, hijito, la primera. Por eso la C no es. La B tampoco es porque está EDIC. Y nada que ver con EDIC. Solamente ED. Y punto. Nada más. ¿Ya? No se van a olvidar. 7, por favor, Sonia. Sí, profe. Pregunta 7. Al citar el lugar de publicación, ¿se considera la ciudad y el país en algunos casos cuando, inciso A, los editores se localizan en más de una ciudad? Inciso B, el lugar no es muy bien conocido. Inciso C, el lugar es muy bien conocido. Inciso D, el país es poco conocido. Inciso E, la nación no es muy conocida. Inciso A, los editores se localizan en más de una ciudad. Inciso A. Muy bien, hijita. Inciso A. Muy bien. Camilita, por favor. La 8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto en cuanto a los artículos de revistas? Inciso A, se escribe el volumen a continuación, el número entre paréntesis y 2 puntos. Inciso B, se escribe el volumen a continuación, el número entre comillas y 2 puntos. Inciso C, se escribe el volumen a continuación, el número entre corchetes y 2 puntos. Inciso D, se escribe el volumen a continuación, el número entre paréntesis y punto seguido. Inciso E, se escribe el volumen a continuación, el número entre paréntesis y punto y coma. El inciso A. El inciso A. ¿No? Se escribe el volumen a continuación, el número entre paréntesis y los 2 puntos. Muy bien, hijita. Y por favor, Nicole, usted. En los artículos de periódico, el nombre del periódico se escribe, inciso A en negrillas, inciso B en letras minúsculas, inciso C abreviado, inciso D en letras mayúsculas, inciso E sin abreviar. Inciso E. Nunca el título del, perdón, el artículo del periódico jamás se puede abreviar, ¿ya? Sin abreviar. Por favor, Dieguito. Está bien. Al diferenciar las páginas web en Internet se deben incluir A, la designación específica de material, B, la fecha de publicación entre guiones, C, la flecha de actualización entre comillas, D, la dirección electrónica procedida de la expresión consulta en, E, a los símbolos que recuperaron el artículo. Sería la D, la dirección electrónica procedida de la expresión consulta en. A ver, ¿cuál sería? ¿Mm? ¿Quién puede responder? Inciso C. La fecha de actualización, entre comillas, no. ¿Cuál sería? ¿Ven? De las páginas web estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? El inciso A. Inciso A.
la designación específica del material, ¿no? Eso se debe tomar en cuenta. El inciso A. Muy bien. ¿Quién ha contestado? ¿Sonia o Camilita? ¿Quién ha contestado? Por favor. ¿O Nicole? Hola. Yo, Camila. A Camilita, Camila. Muy bien, hijita. Bueno, entonces ya con esto habríamos terminado nuestro textito. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, ¿cuándo es su examen, por favor? El 30, profe. El 30, o sea, todavía tenemos casi una semana, ¿no? 10 días, en realidad 9, 10 días para seguir preparándonos. Yo les recomiendo que se preparen, que lean y cualquier duda que tengan, pues no duden en transmitirme. Yo creo que el próximo viernes más vamos a pasar clases, pero ya para disipar todas las dudas que ustedes puedan tener. ¿Ya? No sé, el anterior examen ha sido de las de cuántas lecciones, de las 6 primeras lecciones, ¿no? Sí, Y ahora tendrían de las otras 6, o tienen que entrar todo. las otras 6. Las otras 6. Entonces, lean, repasen y cualquier duda que tengan, el próximo viernes vamos a disipar, ¿ya? Está bien, profe. Ya, hijitos, entonces que les vaya muy bien, que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho, no bajen la guardia, como se dice, esto del